Esta es la imagen que nos llega en directo de la Franja de Gaza cuando se cumplen 4 minutos, pasan 4 minutos del fin de ese ultimátum que había dado el ejército de Israel para que toda la población del norte de la Franja abandonara esa zona. Hablamos de algo más de 1.100.000 personas, según datos de la Organización de Naciones Unidas. La tensión en la zona es máxima ante la posibilidad de una inminente intervención terrestre. Acaba, como decimos, ese plazo que habían dado para abandonar la zona y se especula con que en cuestión de minutos, incluso horas, podría haber una intervención. Tan solo en las últimas horas, además, los bombardeos de Israel dejan más de 300 fallecidos ahí en la Franja de Gaza. Ya son 2.200 desde que empezaron estos enfrentamientos, según las autoridades locales. Óscar Mijayo, tú estás en el sur de Israel, estás prácticamente en la frontera con la Franja. Cuéntanos, danos más detalles. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, pues ahora mismo la situación, la tensión ha aumentado muchísimo porque, bueno, nosotros estábamos justo a apenas 1.000 metros de la frontera y hemos notado a los soldados bastante más nerviosos, a la policía también, y nos han expulsado de esa zona casi hasta la ciudad de Askelón. Como decís, es que el plazo acaba de terminar hace tan solo unos minutos, ese plazo, ese ultimátum que Israel había dado a los civiles del norte de la Franja de Gaza para que abandonaran el territorio a través de 2 corredores seguros. Las Naciones Unidas habían dicho que evacuar a tanta gente, a más de 1 millón de personas. Bueno, ahora mismo estamos oyendo algunas explosiones. Las Naciones Unidas habían dicho que evacuar a más de 1 millón de personas en menos de 24 horas, incluso con la ampliación del plazo, era prácticamente imposible porque no había lugar donde evacuarlos, porque esa evacuación no se podía llegar a cabo en medio de intensos bombardeos y incluso de operaciones israelíes para rescatar a los rehenes. Por cierto, Israel ha negado que haya conseguido rescatar ningún cuerpo de aquellos rehenes en esas operaciones. Además, seguimos pendientes de qué es lo que sucede en el sur de la Franja, con ese corredor humanitario que se decía que se podía abrir a través del paso de Rafah a propuesta de Estados Unidos para realojar a los refugiados palestinos que huyen de los combates. Bueno, las noticias que tenemos hasta ahora de Rafah es que el lado palestino está cerrado por Hamas y que en el lado egipcio se están colocando grandes vallas, grandes bloques de hormigón para impedir el paso masivo de las personas. El éxodo continúa. Muchos palestinos que viven en el norte de la Franja están abandonando sus hogares. La gran mayoría lo hace prácticamente con lo opuesto y sin un lugar concreto al que dirigirse. En las últimas horas, Israel ha redoblado la presión. De nuevo ha lanzado octavillas desde el aire para convencerles de que evacúen la zona norte, según ha informado el propio ejército israelí, que ha difundido estas imágenes. Su portavoz asegura que ya son cientos de miles los palestinos que han huido e insiste: salid de la ciudad de Gaza, id más al sur del río Gaza. Sobre el mapa, este es el límite marcado por Israel. Una evacuación imposible, según las ONG, porque en esta zona viven más de 1 millón de personas. Los hospitales denuncian que están desbordados y que no pueden evacuar a todos los enfermos. Los bombardeos continúan en el norte de la Franja, como este en Jabalia, pero también en lugares como Han Yunis, en el sur, a donde se están dirigiendo muchos desplazados. Aquí denuncian que los ataques se han dirigido contra edificios civiles sin previo aviso. Aseguran estar desesperados. ¿Acaso somos animales? Somos humanos, grita esta mujer que se pregunta dónde están los países árabes, que no les están protegiendo, dicen. Ibrahim culpa a Occidente. Estados Unidos, Reino Unido, Francia están apoyando los crímenes de Israel, afirma. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, de visita en Arabia Saudí, asegura que están haciendo el máximo esfuerzo para proteger a los civiles en Gaza. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que el derecho de Israel a defenderse tiene unos límites, en la misma línea que el secretario general de la ONU. Qatar ha denunciado la situación. Se une así a las críticas de otros países árabes que creen que se está violando el derecho internacional. Tras los pocos árboles que hay en la frontera con Gaza, nos topamos con una gran concentración de tropas israelíes. Es Shabbat, día sagrado del judaísmo.
pero los soldados acarrean cajas de municiones, envían los últimos mensajes a casa y se preparan para entrar en combate. Las tripulaciones de esos Merkava A4 ultiman los preparativos de sus carros de combate, algo que hace pensar que una gran operación terrestre sobre la franja podría ser inminente. Israel ha realizado una movilización masiva de reservistas, la mayoría para enviar a la franja y neutralizar a Hamás. Parte de ellos cogen la comida que les traen civiles como Rivka cuando el sistema antimisiles israelí neutraliza unos cohetes palestinos y todos corren al refugio. Cuando la situación se calma, Rivka vuelve a su puesto. No sabemos qué hacer con 1 millón de personas, pero espero que jamás sea completamente erradicada, nos dice Rivka, que asegura que Israel debe impedir a cualquier precio que se repita el horror que vivieron el pasado sábado. En esta situación, cualquier país del mundo haría lo que ha hecho Israel, defender a sus ciudadanos, dice Anad, que desconfía de los políticos y mantiene que para estar seguros solo pueden confiar en su ejército.